¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos ahora con el día 6, en el cual estaremos viendo el tema de María no se alcanza la perfección. Estaremos revisando los numerales del tratado del 43 al 54. El tema de hoy es un poco largo, bastante largo. Vamos a ver cuál largo nos sale, pero vamos a tocar varios puntos. Comenzamos con con el último punto de la sesión previa, en donde hablamos de que María es necesaria para los hombres para su salvación, ¿no? De hecho, ahora vamos a tocar justo en la misma línea el siguiente punto. Entonces, por eso es que tocamos este punto previo, ¿no? Dado que la Santísima Virgen se hizo necesaria a Dios, debemos concluir que es mucho más necesaria a los hombres para alcanzar la salvación, ¿no? Como decíamos ayer, ¿no? Si Dios no necesitó de la Virgen, pero quiso necesitar de ella, entonces nosotros que sí necesitamos de ella, en primera instancia, digamos, su intercesión, podemos reconocer que la necesitamos mucho más de lo que Dios la necesitó, ¿no? Entonces, si Él quiso tenerla, no sin necesitarla, nosotros deberíamos anhelar tener su ayuda mucho más, ¿no? Y reconocer además en esa misma línea de que la devoción a la Santísima Virgen está por encima de la devoción a los demás santos, ¿no? También considerando este mismo sentido de cuánto vale la intercesión de la Santísima Virgen en la medida en la que es madre y en la medida en la que es reina, ¿no? Y también, bueno, los demás puntos que mencionamos ya en las reflexiones previas, ¿no? Como que es tesorera de todas las gracias, dispensadora de las gracias, soberana del cielo y la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Comenzamos ya ahora el tema de hoy propiamente, ¿no? María es necesaria a los hombres para una perfección particular. De hecho, esta parte, bueno, particularmente a mí también me llama mucho la atención y creo que también les va a llamar mucho la atención a ustedes, ¿no? Antes hablábamos de la necesidad de María para la salvación, digamos, para lo básico, ¿no? Para alcanzar cuando menos el purgatorio, que finalmente en el tiempo nos alcanzaría el cielo, o para alcanzar el cielo idealmente, ¿no? Sin embargo, aquí el autor, ¿no? San Luis María Griñón de Montfort plantea de que además, si nosotros queremos alcanzar una perfección particular, es decir, entregar nuestra vida de una forma verdaderamente santa, es necesaria la Virgen, ¿no? Recordar aquí también algo antes de entrar a este punto, que en la medida en la que nosotros apuntamos más alto, es más probable de que efectivamente logremos salvarnos, ¿no? Porque es una comparación un poco burda, podría ser que cuando nosotros apuntamos a sacarnos 20 en un examen, normalmente sacamos menos, ¿no? 18, 17, no sé. En cambio, cuando estudiamos más o menos y decimos, ah, ya esto me basta para un 15, es probable que saquemos menos de eso, ¿no? Entonces, apuntar a la perfección es mucho más saludable en beneficio del alma y es mucho más propio también, ¿no? Porque nosotros nos bautizamos, probablemente la mayoría de ustedes ya se hayan confirmado también, y vivimos esta vida en la iglesia orientándonos hacia la perfección, porque ser cristianos, ser católicos, implica asemejarnos a Cristo, y Cristo es perfecto en la caridad, y eso es lo que buscamos hacer, ¿no? Imitar a Cristo. Bueno, entramos al tema. Si honrar a la Santísima Virgen es necesario a todos los hombres para alcanzar su salvación, lo es mucho más a los que son llamados a una perfección excepcional, ¿no? Es lo que ya veníamos comentando, ¿no? En el sentido de esta perfección excepcional, que básicamente estamos hablando de una santidad, ¿no? Una santidad excepcional, ¿no? O sea, no solo el mínimo para llegar al purgatorio o al cielo, sino para destacar en nuestra ofrenda, ¿no? No como un tema de destacar frente a los demás, sino pagar tanto en cuanto podamos del amor recibido de parte de Dios, ¿no? Ya estaba llena de gracia cuando la saludó el arcángel Gabriel, ¿no? Aquí estamos hablando de María, quedó sobreabundantemente llena de gracia cuando el Espíritu Santo la cubrió con su sombra inefable, y siguió creciendo de día en día y de momento en esta doble plenitud, de tal manera que llegó a un grado inmenso e incomprensible de gracia. Em, Aquí el autor se está refiriendo a este lleno de gracia del saludo al arcángel Gabriel, que denota también que María es inmaculada, ¿no? Es decir, que tiene plenitud de gracia. Quiere decir que no tiene pecado y no tenía tampoco el pecado original, ¿no? Tenía la gracia propia
digamos, equivalente inicialmente, eh, excepto por el hecho de que, claro, ¿no? Tiene un diseño particular por ser la madre de Dios, pero en principio también era inmaculada, así como Eva, ¿no? Por eso es que María es también esta nueva Eva. Ahora, está llena de gracia, que, que dentro suyo forma al Hijo de Dios, ¿no? Que es Dios también, que es Jesucristo nuestro Señor, pues se llena aún más de gracia, ¿no? Y cuando el Espíritu Santo la cubre con su sombra, ¿no? Y esta gracia, ¿no? Digamos, sagrario lleno de gracia que contiene a aquel que transmite la gracia, que es Dios mismo, llega a un grado inmenso e incomprensible de gracia, ¿no? Eso se refiere el autor. Solo María ha entregado a Dios las llaves que dan entrada a las bodegas del amor divino, ¿no? Que claro, ¿no? O sea, va en línea con eso, ¿no? O sea, aquella que está llena, ¿no? De esta incomprensible, sobreabundante gracia, tiene la posibilidad de comprender en plenitud el amor de Dios, ¿no? María conoce a Dios mejor que nadie, ¿no? Por su experiencia propia, de hecho también porque ya está en el cielo, en la gloria del cielo, y tiene los dones propios de quien alcanza el cielo, y más aún si es que ha sido asunta, quiere decir que ya está en cuerpo y alma, ¿no? No solo en alma, como la mayoría, como, bueno, todos los demás excepto Jesús, básicamente, ¿no? Entonces tiene un grado de gracia también mayor. Entonces tiene esta posibilidad de acceder a las bodegas del amor divino y de darnos a nosotros este mismo acceso para poder alcanzar esta perfección particular, ¿no? Como consecuencia de esta perfección particular, el autor, San Luis María Griñón de Montfort, habla de los santos de perfección particular, ¿no? Y describe así: Dios y María han de formar grandes santos que superarán en santidad a la mayoría de los otros santos, cuanto los cedros del Líbano exceden a los arbustos, ¿no? O sea, de hecho, esto es una afirmación bastante fuerte, por decirlo menos, porque claro, está diciendo que estos santos que vendrán, ¿no? Que serán formados por Dios y por María, em, o sea, son tan altos que son comparables digamos, ¿no? Como una palmera comparada con un arbusto, ¿no? O sea, en tamaño, ¿no? Como si los santos antiguos, digamos, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, em, Santo Domingo Guzmán, San Ignacio de Loyola, etcétera, etcétera, como si todos estos santos fueran arbustos frente a estos cedros del Líbano, ¿no? O palmeras, si quieres, pongámoslo, que vendrán, ¿no? Que serán mucho más altos que estos que para nosotros ya son grandes santos, ¿no? Estos grandes santos llenos de gracia y celo apostólico serán escogidos por Dios para oponerse a sus enemigos. Tendrán una excepcional devoción a María, quien les esclarecerá con su luz, les alimentará con su leche, les guiará con su espíritu, les sostendrá con su brazo y les protegerá. Aquí hay que reconocer también que, claro, o sea, es una especie de profecía esto, pero además también es, digamos, lo propio de quien apunta a esta perfección particular. Es decir, si nosotros acogemos esta devoción a la Virgen María con el deseo verdadero, ¿no? O sea, tanto la intención afectiva como la práctica efectiva de querer alcanzar esa perfección particular, entonces nosotros también alcanzaremos parte, cuando menos, de esto que plantea este autor, el santo, ¿no? Y relacionado a este punto, hay dones propios de estos santos de perfección particular. Con una mano combatirán, derribarán, aplastarán a los herejes con sus herejías, a los cismáticos con sus cismas, a los idólatras con sus idolatrías y a los pecadores con sus impiedades, ¿no? Habla de este sentido de destruir y edificar, ¿no? Entonces, con la otra mano, edificarán el templo del verdadero Salomón y la mística ciudad de Dios, es decir, la Santísima Virgen, llamada precisamente por los padres Templo de Salomón y Ciudad de Dios. Con sus palabras y ejemplos atraerán a todos a la verdadera devoción a María, ¿no? Entonces combatirán a aquellos que combaten a Dios, a la iglesia, aquellos que combaten con la misma Virgen y con todo aquello que en el fondo es verdaderamente bueno y santo, ¿no?
y no solo combatirán, sino que además derribarán y aplastarán a todos ellos, ¿no? No se refiere, solo para dejarlo claro, no se refiere a un combate físico, sino más bien una forma, bueno, que de repente podría en algún sentido ser un combate físico, pero sobre todo es un combate espiritual y digamos práctico, ¿no? En cuanto a exponer la verdad por encima de todas las cosas, alcanzar gracia al resto de la iglesia, colaborar en general con la salvación de las almas y la santificación de nuestra Madre Iglesia, ¿no? Y llevarán también ¿no? Este sentido, ¿no? Atraerán a todos a la verdadera devoción a María, ¿no? Entonces, serán unos santos con una particular devoción por María Santísima y que además atraerán a otros a esta devoción, ¿no? Revelando todo lo que se dice en este libro, digamos, pero también todas otras realidades que se dicen sobre María en otros textos antiguos y probablemente revelaciones nuevas propias de estos santos, digamos. Entonces, bueno, es bastante llamativo porque en algún sentido nosotros acogiendo la posibilidad de tener esta devoción no solo para la salvación, sino para una perfección particular, estaríamos acogiendo parte de esto, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en nuestro corazón este deseo de evangelizar de verdad, de salvar almas, de llevar a los demás lo que ya hemos experimentado en la iglesia a través de María, a través de Dios uno y trino, entonces esto nos podría ayudar muchísimo, ¿no? Es un recurso verdaderamente valioso. Continúo ahora el santo con el tema de María en los últimos tiempos de la iglesia. Dios, y comenta, bueno, este santo sobre 7 razones por las cuales Dios quiere revelar a María particularmente en este tiempo. Antes de entrar a este punto, valdría la pena comentar que está hablando en 2 fases, ¿no? O sea, está hablando de los últimos tiempos de la iglesia, pero también habla como si los tiempos en los cuales él vivió, en los cuales fue elaborado este libro, alrededor de 2800, 1850, fuesen también más o menos los últimos tiempos de la iglesia. Entonces, ¿por qué es que Dios quiere revelar a María particularmente en este tiempo? Eh, Primero porque lo merece por su profunda humildad. De hecho, esto ya lo tocamos en puntos previos, ¿no? Es algo que ella merece, ¿no? O sea, por su propio mérito, por haber respondido voluntaria y libremente a las gracias que fueron puestas en ella, merece ser revelada de forma particular. En segundo lugar, porque Dios la ha hecho obra maestra de sus manos y quiere ser glorificado y alabado en la tierra por los hombres con su ayuda, ¿no? Em, para que ella sea mediadora, ¿no? Como ya veníamos diciendo antes, ¿no? Es ella que es la obra maestra de sus manos, o sea, colabora con nosotros para que en alguna medida nos acerquemos a ser una obra maestra o en lo que nosotros somos, alcancemos tanta maestría cuanto podamos, ¿no? O sea, nos volvamos tan santo cuanto podamos dentro de las gracias, los dones que tenemos dentro de nosotros y así glorifiquemos a Dios. Eh, Tercer punto, porque ella es la aurora que precede y anuncia el sol de la justicia, que es Jesucristo, ¿no? En ese sentido de que, o sea, no solo es que es mediadora, como un decir, sino que concretamente es mediadora, o sea, así como el sol no puede amanecer sin pasar por la aurora, Cristo no puede ser plenamente revelado si no se descubre a María en primera instancia. Cuarto punto, porque ahí es el camino por donde vino Jesucristo a nosotros la primera vez y lo será también cuando venga la segunda, aunque de modo diferente, ¿no? Va en línea con el punto anterior. Es necesaria para alcanzar la plenitud del conocimiento de Cristo, bueno, y de Dios en general, ¿no? Y también para estar preparados para esto, ¿no? Para la segunda venida de Dios, para la parucía. Punto quinto, porque ella es el medio seguro, el camino directo e inmaculado para ir a Jesucristo y hallarle perfectamente. Más adelante en el libro se habla sobre este sentido del camino más corto, más fácil, más seguro, que bueno, lo veremos en profundidad en su momento, pero ya aquí el autor comienza a hablar sobre este tema, ¿no? Sobre el sentido de este camino seguro y directo, ¿no? O sea, que quiere decir que si bien hay muchos caminos, el más razonable a tomar
es el camino de la devoción mariana, ¿no? De profundizar en una devoción mariana. Entonces, tomar otros caminos sería insensato, ¿no? Es como ir de un lugar a otro tomando el camino más largo, ¿no? Nadie hace eso. Todos toman el camino más corto y el camino más seguro, digamos, donde no lo podrían asaltar o cosas así. Punto número 6, porque ella debe resplandecer más que nunca en misericordia frente a los pecadores. Aquí también, aquí particularmente en este punto 6, se está hablando sobre todo de los últimos tiempos de la iglesia, de los últimos tiempos de la historia y la humanidad, naturalmente. Eh, Aplica también para nuestros tiempos, pero igual de entender que aplique, sobre todo se refiere a este último tiempo. Entonces, porque ella debe resplandecer más que nunca en misericordia frente a los pecadores, en poder frente a los enemigos de Dios y en gracia para sostener a los servidores del Señor, ¿no? Misericordia para traer a tantos cuantos pecadores se pueda, o sea, para que se conviertan, ¿no? Y regresen a la iglesia y salvar sus almas, en poder para, de forma directa a ella y a través también de sus servidores, ¿no? De los elegidos, eh, combatir a los enemigos de Dios, que considerando que, como dice el punto 7, el demonio redoblará sus esfuerzos y ataques, ¿no? Porque como queda poco tiempo, o sea, esto se entiende en el contexto de los últimos tiempos de la iglesia, los últimos tiempos de la humanidad, quedando poco tiempo, el demonio no podrá, o bueno, le quedará poco tiempo para robarle a Dios tantas almas cuanto pueda. Entonces es por eso que redoblará sus esfuerzos y sus ataques, ¿no? Entonces, como combatiente directa del demonio estará ahí María y los servidores de María, los servidores de Jesucristo, ¿no? Los servidores de la reina, que naturalmente son servidores del rey. Y en gracia para sostener a estos servidores, ¿no? O sea, en ese sentido de llenarlos de fuerza, llenarlos de valentía, sostenerlos con la gracia de Dios, pero que viene a través de ella, que es canal de la gracia. Continúa con este punto y profundiza en algunas particularidades sobre la relación de la madre, ¿no? De María y el demonio, en este capítulo de María en la lucha final. Y cita un pasaje del Génesis: pongo hostilidades entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, ella herirá tu cabeza cuando tú hieras su talón. Eh, por la tradición, el magisterio de la iglesia, entendemos de que esta mujer que se menciona se refiere particularmente a María, ¿no? Es una promesa de algo que vendrá, ¿no? Este acápite, este versículo, forma parte de lo que se conoce como el primer evangelio o el protoevangelio, que es el anuncio de esta buena nueva que se completa en la nueva alianza con Jesucristo y que se detalla en los evangelios propiamente, pero que ya en el Génesis se hace la promesa, o sea, cuando el hombre peca, ¿no? Cuando la humanidad peca a través de Adán y Eva, ya Dios promete que vendrá el Salvador, que habrá esta mujer que es María. Entonces, bueno, continúa el autor sobre este punto. Dios ha hecho y preparado una sola e irreconciliable hostilidad o enemistad, que durará y se intensificará hasta el fin. Esta, esta enemistad, esta hostilidad es entre María, su digna madre, y el diablo, entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y secuaces de Lucifer. A lo largo de todo el libro, y de hecho ya lo hemos ido tocando antes, pero pues, quedará más claro en puntos que se tocarán bueno, más adelante, em, se habla sobre estos réprobos, que son los secuaces de Lucifer, y los predestinados o los elegidos, que son los servidores de la Santísima Virgen, ¿no? Podemos entenderlos o compararlos con la figura de los secuaces de Lucifer a Caín y servidor de la Santísima Virgen a Abel, ¿no? O sea, el asesino, ¿no? El asesino envidioso contra aquel que ofrecía su vida al servicio de Dios humildemente, ¿no? Entonces son prefiguras de lo que son hoy en día, digamos, los servidores, bueno, y serán en el futuro más aún estos servidores de la Santísima Virgen y de los hijos
de los hijos, no, y de los secuaces de Lucifer, perdón. Em, Aquí reconocer, ¿no? De que esta hostilidad, esta enemistad ha sido establecida entre la Virgen y el demonio, por el mismo Dios. O sea, Dios ha establecido esta enemistad, ¿no? Dios estableció este combate, esta guerra para que sea su madre quien defienda también esta realidad, ¿no? Ha encomendado esta tarea a su propia madre. Y también a los servidores de la madre que se enfrentarán a los secuaces del demonio, ¿no? Pues nosotros que nos hacemos servidores de la madre, por lo tanto también servidores del rey, como ya decíamos, nos enfrentamos a los secuaces de Lucifer, ¿no? Que son aquellos que son los réprobos, ¿no? Aquellos que toman la actitud de Caín, aquellos que en el mundo son, o sea, están lejos, bueno, no solo están lejos en el sentido de que son pecadores, sino que además combaten de forma práctica muchas veces con la iglesia, con la verdad, con el bienestar de la humanidad, a través de, por ejemplo, ideologías, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya es un poco más parte de la enseñanza de la misma iglesia para entender y en profundidad, ¿no? Continúa el tema en la misma línea el autor y habla sobre el temor del diablo por María. El diablo la teme no solo más que a todos los ángeles y hombres, sino en cierto modo más que al mismo Dios. No ya porque la ira, odio y poder divinos no sean infinitamente mayores que los de la Santísima Virgen, cuyas perfecciones son limitadas, ¿no? Y bueno, y acá detalla dos razones. Entonces, aquí lo que dice el autor es, de hecho, fuerte, un poco osado, digamos, pero dice que el demonio teme más a la Virgen que a todos los ángeles y hombres, y en cierto modo, más incluso que al mismo Dios, ¿no? Y ahorita va a explicar por qué. Mejor entramos a por el por qué y luego comentamos esto. Entonces, en primer lugar, porque Satanás es tan orgulloso, sufre infinitamente más al verse vencido y castigado por una sencilla y humilde esclava de Dios, y la humildad de la Virgen lo humilla más que el poder divino, ¿no? Entonces, se espera, o sea, el demonio, y bueno, todos sabemos de que Dios vence al demonio, por naturaleza, porque Dios es invencible, ¿no? Nadie podría ganarle a Dios, porque es perfectísimo, etcétera, como todopoderoso y así, ¿no? Entonces es mucho más humillante que alguien, o sea, que una mujer humana, ¿no? Venza al demonio, ¿no? Y más aún por este sentido que es la nueva Eva, que justo lo tocaremos en el siguiente slide, ¿no? Que bueno, lo vamos a dejar por ahí. Y dos, porque Dios ha concedido a María un poder tan grande contra los demonios que tienen más miedo a un solo suspiro de María y a una sola amenaza suya contra ellos más que a todos los demás tormentos, ¿no? Entonces, como parte de esta enemistad que Dios mismo ha entablado entre la mujer, que sería María, y el demonio, y bueno, también los servidores e hijos de María y los secuaces de Lucifer, em, a raíz de esto que el mismo Dios ha establecido, le ha conferido un poder especial a María para combatir a los demonios, ¿no? Ahora, en este sentido, em, comenta sobre esta María, que es la nueva Eva, ¿no? No toma este término aquí, pero bueno, está relacionado con términos que se utilizan dentro también de la iglesia, ¿no? Igual vamos a leer y comentar. Lo que Lucifer perdió por orgullo, lo ganó María con la humildad. Lo que Eva condenó y perdió por desobediencia, lo salvó María con la obediencia. Eva, al obedecer a la serpiente, se hizo causa de perdición para sí y para todos sus hijos, entregándolos a Satanás. En cambio, María, al permanecer perfectamente fiel a Dios, se convirtió en causa de salvación para sí y para todos sus hijos y servidores, consagrándolos al Señor, ¿no? Entonces, esta es una razón más por la cual particularmente María humilla tanto al demonio, ¿no? Porque el demonio fue capaz de engañar a Eva y de engañar también a Adán, ¿no? Eh, entonces, ganó, digamos, en este momento aparentemente esta batalla, ¿no? O sea, fue capaz de tentar al ser humano y al tentar a Eva, condena también a su descendencia, ¿no? Entonces, en la historia aparece esta mujer, esta nueva mujer, que también tiene realidades similares a las de Eva, ¿no? Por ejemplo, este sentido de esta inmaculada concepción, ¿no? O sea, no tiene pecado original, pero bueno, en este caso es la madre de Dios, ¿no? La madre de Jesucristo, nuestro Señor. Em,
y ella, o sea, digamos, restaura lo que Eva había roto, ¿no? Entonces, Eva que por desobediencia a Dios, ¿no? Y por orgullo, por querer ser como Dios, ¿no? Pierde, María lo gana con la virtud opuesta, entonces con una obediencia propia de aquella que obedece a Dios de forma perfecta y con una humildad propia de María también, ¿no? Que es un don de Dios y que, bueno, ella abraza libre y voluntariamente. Em, entonces, sí, bueno, eso sería hasta ahora. Recordar un poco ese sentido de la fuerza que María tiene frente al demonio y estos santos que vendrán, ¿no? Y cómo la devoción a la Santísima Virgen nos ayuda a alcanzar esto, a alcanzar una perfecta entrega, ¿no? Esta perfección particular que además deberíamos querer desear, perdón, que deberíamos desear dentro de nosotros, ¿no? Deberíamos desear ser santos porque es parte de nuestra vida natural como católicos, ¿no? Que también sea por pasos, es un proceso, pero hay que caminar hacia eso. O sea, para que el proceso sea proceso, hay que dar pasos hacia adelante, ¿no? Algunos serán más fáciles, algunos serán más cortos, pero hay que dar los pasos siempre, ¿no? Si no, en realidad no estamos viviendo el proceso y más bien nos hemos quedado parados en alguna parte, ¿no? Y quien se detiene cuando avanza, cuando nada, digamos, ¿no? En un río que es contracorriente, ¿no? Contra la corriente del mundo, contra la enemistad de Satanás, contra nuestra propia concupiscencia y nuestra propia carne que nos orienta de forma desordenada muchas veces al pecado. Si yo me quedo parado en un río que combate contra mí mismo, naturalmente el río me jala y en lugar de quedarme parado, en realidad retrocedo, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Tomar esta conciencia y meditar que efectivamente María nos permite alcanzar esta perfección particular. Y es un recurso muy valioso que tenemos en la iglesia y que vale la pena acoger si es que queremos entregar algo grande al Señor, ¿no? Hasta aquí llegamos. Quiero confirmar por si acaso, sí. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Me disculpo un poco por lo largo del video, pero bueno, el tema de hoy era un poco más extenso, ¿sí? Mucho ánimo y estoy orando, bueno, por ustedes, ofreciendo mi Eucaristía y guardándolos en mis oraciones. Un gran abrazo. Cuídense mucho.